Bien llegados a este primer capítulo de la segunda temporada de Restolando Libros. Hoy vamos a hablar de Friends y la literatura. Bueno, como sabréis, Friends es una de las series más conocidas de la historia de la televisión. Vimosla delles generaciones y magar que lle una serie de humor que aparentemente non tiene mucho que ver con la literatura, lo cierto é que son muchas las referencias literarias que aparecen a lo largo de los seus capítulos acaben apareciendo auténticas hallazgos de la literatura universal. Así que hoy vamos a falar de algunas de ellas. La primera referencia de la que quiero falaros es de dos libros, Mujercitas y El Resplandor. Esta es probablemente la referencia de todas las que vamos a falar, es probablemente la más conocida, bien a través de Joey, que non deixa de falar de que acaba de leer el libro del Resplandor y parece el libro más ablucante del universo y dice que non puede haber ningún libro que esté a la altura de este libro, ¿no? Del Resplandor. Entonces Rachel dice que si él lee el su libro favorito, que en este caso lee Mujercitas, ella fará el esfuerzo de leerse El Resplandor y decir que lee lo que lle parece. Entonces, a lo largo de todo el capítulo aparecen escenas muy divertidas en las que Joey va haciendo la su interpretación del libro Mujercitas y de las cosas que siente cuando va leyendo este libro, y la verdad es que es muy divertido. ¿Qué? Beth está muy enferma. Siéntate. Yo está con ella, pero no creo que pueda hacer nada. Joey, Sí, ¿metemos el libro en el congelador? vale. Está bien. La segunda referencia de la que quiero falaros es de un libro de Milan Kundera, que es La insoportable levedad del ser. Parece imposible que este libro salga nesta serie y todavía es más ablucante que el que fala de este libro sea, de nuevo, Joey. Pero é asina. E failo concretamente mientras están xogando a un xogo de mesa y menciona este libro porque dice que é uno de los libros que hai que leer si quieres ser un cultureta. La tercera referencia literaria de la que vamos a falar é a uno de los míos clásicos, bueno, uno no, el mío clásico favorito del universo, que é a Cumbres Borrascosas. E cando se fala na serie Friends de Cumbres Borrascosas? Bueno, pues é tamén un capítulo moi divertido, que é nel que, nunha escena na que están nel Central Perk, todos xuntos tomando el café, e llega Ross a contar todo indignado que acaben de robar el sándwich, el bocadillo que llevaba. ¡Oh, que tiraste mi bocadillo a la basura! ¡Mi bocadillo! ¡Mi bocadillo! Entonces Rachel y Phoebe, que estaban allí y estaban falando precisamente de las clases de literatura a las que se apuntaren, tienen el libro de Cumbres Borrascosas en riba de la mesa, y durante ese capítulo en el que les dos van a clases de literatura falan de que tienen que leer a les hermanes Bronte, y en concreto falen de este libro, de Cumbres Borrascosas. Vale, es una trágica historia de amor entre Cathy y Heathcliff que tiene lugar en unos páramos muy inquietantes de Inglaterra, lo cual creo que representa lo salvaje del carácter de Heathcliff. He pillado el simbolismo. ¿Alguien más? El simbolismo. Y lo salvaje de los páramos, que yo creo que se refleja en lo salvaje del carácter de Heathcliff. ¡Excelente! Rachel ha hecho una observación muy interesante. Me has robado la respuesta descaradamente. Bueno, cariño, eso resulta obvio. ¿Cómo ibas a saberlo? Ni siquiera te lo has leído. Y la última referencia literaria de la que vamos a falar é un libro que non lle conocido, que é Love You Forever, que é un álbum infantil ilustrado que aparece nel capítulo nel que están celebrando el cumpleaños a Emma, que é la fía de Rachel e de Ross, e Joey, como non, escaecióse de mercar el regalo. Entón, garra un cuento que ve por allí, que ya era de la propia neña, que é, neste caso, el de Love You Forever,
y diz que el so regalo va a consistir en leer ese libro de manera teatralizada y dramatizada, y a partir de ahí viene una secuencia muy graciosa en la que, bueno, acaben de ellos riéndose, pero los padres de Emma, Rosie y Rachel, acaben pero emocionados y llorando a mares. Siempre te querré, de Robert Munsch, editado por Libros Firefly, impreso en México. Y mientras lo acunaba le cantaba: siempre te querré, siempre me gustarás. Mientras yo viva, mi bebé serás. Ha sido increíble. Muchísimas gracias por el regalo. No estaba preparado para esto. Estes son nada máis de algunhas de las referencias que salen na serie, pero en realidad hai delles máis, como por exemplo a El Hobbit, a El Señor de los Anillos, a 1984, la Biblia. Hai muchas referencias máis que non dá este capítulo para falar de todas elles. Asina que podéis deixar en comentarios a ver cuáles conocéis e que máis referencias se vos ocurren. Y nada, vémonos en el siguiente capítulo. ¡Tallueu!